De regreso en Marque, Economía y Negocios. Bueno, es importante, así mismo como dice la palabra marque, pero vamos a hablar de marketing. Y para eso tenemos aquí a nuestro experto en esa área. Bienvenido, Castillo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo gracias. va el marketing? Muy bien, gracias. Sea bienvenido. Sea bienvenido acá. Tú sabes que donde quiera que yo voy siempre me dicen, usted será siempre bienvenido. Así es. Claro. Así que le doy las gracias. Hoy tenemos un tema muy interesante que prácticamente a veces ni siquiera, incluso las empresas tocan mucho, que se llama los canales de distribución. Y esto normalmente se encuentra en el marketing mix o la mezcla de mercadotecnia, donde se encuentran aquella famosa 4P, producto, precio, promoción, plaza. Y en el término de la plaza, normalmente a veces las empresas no hacen, incluso tú vas a una empresa y te va al departamento de venta, y es difícil que tú veas una estrategia diseñada con los canales de distribución. ¿Y por qué son importantes los canales de distribución en una empresa? Porque realmente es lo que determina de dónde sale el producto final y cómo se pone al servicio de los consumidores y cuál es la manera estratégica y táctica para que eso pueda llegar de manera efectiva a los consumidores. Porque fíjense, a veces en esta estrategia, que es una estrategia de marketing igualita que cualquiera, en ese análisis que se hace del entorno macroeconómico y microeconómico para ver el impacto que va a tener los productos en un momento determinado, y aquí viendo una sesión que tenían los muchachos hablando sobre de cómo el comercio ahora mismo, en el entorno que se encuentra, de cómo las empresas pueden eficientizar los canales de distribución y pueden poner su producto buscando, quizá bajando los costos de distribución. Primero, porque los canales de distribución están por tipo, en el caso de mayorista, minorista, y el consumidor final, que a veces son estrategias directas. En el caso, por ejemplo, de estrategia de canales de distribución, están también divididas a corto y largo, distribución a corto plazo y a largo, digo, ahí cuando dicen, bueno, mira, yo voy a tener una distribución que va a estar, en el caso, por ejemplo, cuando se hacen distribuciones que van a ser largas, como el caso del sur, profundo, y en el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, si la empresa se encuentra en el Distrito Nacional, de cómo se van a hacer ese tipo de estrategias, tanto que el producto llegue en tiempo real. ¿Por qué es importante? Porque en estos tiempos, donde ahora mismo hay una dificultad por la relación de la pandemia, de cómo la empresa puede eficientizar, y sobre todo de unos términos que nosotros hemos estado utilizando, de la industria 4.0, de cómo pueden eficientizar de manera tecnológica y cómo pueden hacerlo, de manera que pueden tener varias vías, que es la distribución del canal de distribución tradicional y la distribución a nivel online. Porque en estos tiempos ya donde tú quieres poner ese producto, incluso que quieres ponerlo en el mundo o si quieres ponerlo a nivel local en tu país o en el caso, por ejemplo, en la República Dominicana, localmente, cómo tú puedes hacer una estrategia eficiente utilizando los productos online. Nosotros, incluso un negocio que nosotros tenemos, estamos buscando la forma de ponerlo online a través de Amazon, que se llama Market Fetch, que son la forma de cómo usted utilizar estos elementos para poder colocar esos productos. En Amazon, simplemente usted hace unos contratos que te hacen una exigencia de cómo se van a colocar esos productos y cuándo usted debe mandarlo. Eso ellos se encargan ya de cómo colocarlo en el mundo. Imagínese que usted entonces tiene de manera tradicional de cómo hacerlo a nivel del consumidor, de manera tradicional de los canales tradicionales. Entonces usted tiene que hacer análisis, en este caso, hace un análisis demográfico, geográfico, de cómo van a ser distribuidos estos productos y de qué manera les sale más eficiente. Hay compañías que lo hacen de manera, lo que hace que buscan un outsourcing o un commodity, como usted lo quiera llamar, para poder colocar esos productos de manera independiente, pero a veces eso no es factible porque a veces usted pierde el control de los productos. Imagínese que usted va a colocar un refresco y el refresco va a ser colocado en el sur profundo. Imagínese que usted no conoce bien la georreferencia, que son también términos muy innovadores, de cómo va a llegar ese producto. O sea, usted tiene que hacer un análisis de cómo está el calor, cómo va ese producto, si va resfriado, si no va resfriado, y si va por un camino donde no haya piedra, porque si hay mucha piedra puede ser que esa piedra haga que el producto pierda el sabor. Y si pierde el sabor, entonces usted va a perder un consumidor o va a perder varios consumidores en esa región. Y por eso es que se hacen análisis, incluso de georreferencia, para saber qué tan distante está
y qué tan eficiente puede llegar el producto para que el producto no tenga ningún tipo de problema y llegue con eficiencia a eso. Pero además debe haber un equipo de trabajo, en el caso del equipo de vendedores, de cómo deben ser tan efectivos estos vendedores en el momento para que haya una estructura eficiente completa, de cómo el vendedor va a hacer que los productos y los servicios que ofrece lleguen con eficacia a esas personas. Porque hay o existen lo que se llama, dentro de la 4P, Philip Kotler ha agregado 3P más, donde está lo que se llama la people, la persona, que es donde se está poniendo al ser humano por adelante, porque primero hay que ver, antes del comerciante, ver al ser humano, para que el producto entonces, esa persona no vea nada más como una compañía que lo que anda buscando es simplemente que se haga negocio, sino de que el negocio sea un intercambio entre personas, entre el ser humano, y que eso se vea de manera más efectiva, más emocionante para la persona, y que esta relación quede de manera mutua, y que eso hace que haya lealtad en el producto en el momento que se está eficientizando. Así que esta cadena de distribución tiene que ir amarrada desde el inicio, desde que se produce hasta que termina, hasta que se consume el producto, para que este producto quede con una alta eficiencia, tanto del proceso inicial hasta el proceso final. Así que hasta otro tema de market, economía y negocio. Muchas gracias, bienvenido. Y como siempre, sí, orientando a nuestra gente. No, y decirle a la audiencia que nos sigue que bienvenido estará ahora todos los miércoles aquí con su segmento de marketing. Así que muchas gracias. Como siempre, estaremos orientando a aquellos comerciantes y sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa, que es la que siempre nos dan seguimiento y que siempre, incluso te piden temas a veces para nosotros poder llevar este tipo de información. Así que muchas gracias. Bueno, ya lo saben, continuamos con marketing, economía y negocio. Así es, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, respaldó las medidas anunciadas por el gobierno que implican aumento del toque de queda. Dijo que las medidas son necesarias para seguir enfrentando la pandemia del COVID. Hemos dicho desde el principio que lo principal es la salud, y por algunas cosas que hemos hecho, que ha hecho la población, que tiene que tener un poco más de conciencia, el COVID ha avanzado más de lo que esperábamos. Entonces tenemos que tomar control de esto. El dirigente empresarial hizo un llamado a la ciudadanía a que se vacune contra el coronavirus. La Fuerza del Pueblo manifestó su apoyo a las medidas anunciadas por el gobierno que buscan contrarrestar el avance del coronavirus. Víctor tiene esta historia. Además de respaldar las últimas medidas adoptadas por el gobierno en procura de contener los contagios de COVID-19, el partido que lidera el expresidente Leonel Fernández anunció que pondrá a disposición de las autoridades más locales de la organización para ser utilizados en la Jornada Nacional de Vacunación. Ahora también vamos a abrir nuestros locales en el interior del país. Será en Santiago, en la provincia de Hermanas Mirabal, en la provincia de Altagracia y en la provincia de Sánchez Ramírez. Nosotros aspiramos en la Fuerza del Pueblo, como el pueblo dominicano, a que realmente el gobierno tenga el control de todo lo que está pasando para el control de la COVID-19. La Fuerza del Pueblo anunció además que empezará a trasladar ciudadanos a los centros de vacunación con el fin de agilizar el proceso. Estamos instruyendo a nuestros miembros y dirigentes a los fines de que puedan trasladar a nivel nacional a ciudadanos a los centros de vacunación. Por lo tanto, con vehículos nuestros, con recursos nuestros humanos, en todas las provincias del país se procederá a trasladar diariamente a las personas para que vayan a los centros de vacunación. La Fuerza del Pueblo, ante esta dramática realidad, reitera su llamado a la población a vacunarse, así como a cumplir el protocolo de distanciamiento físico. El expresidente Leonel Fernández expresó que la batalla contra el coronavirus no debe ser librada solo por el gobierno, sino que es una causa que tiene que ser asumida por toda la sociedad. Gracias, Víctor. Y al menos 100 personas están contagiadas de COVID-19 en la Cámara de Diputados, entre legisladores y empleados, según confirmó este martes el presidente del órgano congresual, Alfredo Pacheco. El legislador señaló que en ese sentido, que solo están trabajando con el 25% del personal
y que agilizan las labores de higienización. Se le hizo prueba a casi 1000 personas entre diputados, empleados y personal de apoyo. Al encontrar un incremento de los casos que casi llegan a 100 en su totalidad, lo que determinamos fue paralizar la labor legislativa por esta semana y vamos a rearrancar la semana que viene. Desde que se confirmó los primeros casos de la Cámara Baja, se han estado realizando pruebas PCR máximas del COVID-19 en todo el personal. Pacientes afectados de COVID siguen peregrinando por hospitales del Gran Santo Domingo en busca de camas. En el Hospital Francisco Moscoso Puello sigue la situación de saturación de pacientes, al igual que en la Clínica Cruz Jiminián. Demasiada lucha cogido. Eso de las 12 de la noche, dando vueltas, para arriba y para abajo. Nadie me pone caso. Seguimos a máxima capacidad, o sea, estamos llenos. Hasta el momento los pacientes que tenemos ahí en el triaje son pacientes que se están manejando de manera ambulatoria. Pero no solo la ciudad sanitaria está viendo pacientes de COVID. El Hospital Jaime Sánchez de Barahona, que también está en un punto crítico. Yo la quería abrazar a mi mamá. Gracias a Dios. Duró 3 días acostado en una camilla esperando, pero ya él se va, pero hay 5 esperando la cama ahora mismo en condiciones iguales. La ocupación de camas para afectados de COVID llegó a un 92% en los centros médicos del Gran Santo Domingo. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez Gil, es un canciller de paja que responde a los intereses de Haití, aseguró José Ricardo Taveras, exdirector de Migración. Nuestro compañero Ernesto Trinidad nos cuenta por qué el exfuncionario emite este criterio. República Dominicana se ha estado dejando tumbar el pulso de Haití en lo relativo al desvío de las aguas del río Masacre. José Ricardo Taveras, entrevistado en Diálogo Urgente, entiende que el jefe de la diplomacia dominicana responde a una agenda de la comunidad internacional. Entonces amanece el lunes el canciller de paja que tenemos ahí, que no representa los intereses dominicanos, diciendo que no, que vamos a retirar la comisión mixta bilateral del lado dominicano hasta que los haitianos no se comprometan a suspender, porque vieron los dientes de un pueblo que indignado. Ahora, así no. Yo lo que creo que ellos deben en la práctica continuar por esa línea. Si los haitianos no suspenden, entonces tiene que escalarse ya la reacción. República Dominicana rompió las conversaciones con Haití sobre las acciones del gobierno haitiano en torno al río Masacre, donde hace un canal del lado haitiano para desviar las aguas del afluente. En otro aspecto, José Ricardo Taveras dijo que el Plan Nacional de Regularización se fue a pique porque el expresidente Danilo Medina lo dejó en manos de Gustavo Montalvo, exministro de la Presidencia, quien trabaja desde hace muchos años con la comunidad internacional. Y desde el Ministerio de la Presidencia se comportó no como un militante del PLD, ni como un ministro de la República, ni nada de eso, como un sirviente de esas causas a las cuales él venía viviendo durante décadas. Y ese señor y el presidente Medina, porque no estoy tratando de que son los responsables de que ese plan haya sido un fracaso. Primer error, lo pusieron en manos del Ministerio de Interior, que es una institución que no tiene experticia en el manejo de extranjería. Criticó que Danilo Medina diera la nacionalidad dominicana a 700 haitianos, así por así, sin ni siquiera llenar los prerequisitos. El Partido de la Liberación Dominicana acusó al gobierno de asumir una postura ambivalente con relación al canal de riego que construye Haití para desviar las aguas del río Masacre. Víctor tiene la información. Para el PLD, las posiciones adoptadas por las autoridades respecto a la canalización del río Masacre han sido poco firmes y contradictorias. La organización política reclamó al gobierno exigir a Haití la presentación de un estudio de impacto ambiental antes de continuar con el proyecto. Se ha calculado el riesgo que podría suponer a los cultivos
de los productores de la zona, principalmente los de arroz, que podría llegar a más de 26.000 tareas afectadas que cultivan cerca de 1.800 productores dominicanos. ¿Qué impacto supondría para la flora y la fauna de la zona? De su lado, el exdirector del Instituto de Recursos Hidráulicos, Olgo Fernández, manifestó que las autoridades haitianas tienen otras opciones para construir un canal en acuíferos que pertenecen solo a ese país. ¿Por qué tiene que extraer el agua de un río dominicano? Porque el río Masacre es un río dominicano. Nace en República Dominicana y muere en República Dominicana. Y el 95% del territorio de su cuenca es dominicana. ¿Por qué hay que permitirle eso al gobierno haitiano? El Partido Morado advierte que si se permite a Haití canalizar el Masacre, luego intentarán hacer lo mismo con los ríos Artibonito, Libón y Pedernales, ubicados también en la zona fronteriza. Gracias, Víctor. La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad estimó una alta posibilidad de retraso en los aprendizajes de los estudiantes dominicanos a raíz de la pandemia del COVID-19. En su informe anual de seguimiento y monitoreo 2020, la organización da cuenta además de un aumento de la tasa de abandono escolar y el impacto psicoemocional de la virtualidad de los estudiantes. Jonan González nos cuenta más sobre esto. Aunque no cuentan con datos del año 2020, Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad se basa en estudios internacionales y datos del año 2019 para estimar que el nivel de aprendizaje de los estudiantes dominicanos se redujo de manera significativa en el 2020. Aprendizaje, que es lo más importante, con el agravante de que en el año 2020, debido a la pandemia, no se midieron los aprendizajes. Entonces los datos que tenemos son los del 19, pero todo indica de que como consecuencia de la pandemia, la situación que teníamos de bajo aprendizaje se ha agravado. Los datos recabados por IDET en su informe anual de seguimiento y monitoreo del 2020 dan cuenta de que el sistema educativo avanzó en la reducción de estudiantes con edades superiores a los cursos en que se encontraban, pero creció el número de estudiantes que abandonaron los estudios y repitieron en un mismo grado. La tasa de abandono, por ejemplo, para el nivel secundario anda en el 9.5% más o menos. Según los datos recolectados, 406.793 niños y adolescentes están fuera de las aulas. La mayoría de estos son niños con discapacidad y provenientes de familias con alta vulnerabilidad económica. El especialista en educación, Radamés Mejía, reconoció los esfuerzos del Ministerio de Educación a través del Plan Educación para Todos Preservando la Salud, señalando que este permitió formar a los maestros y dotar a los estudiantes de computadoras y tabletas. No obstante, la virtualidad es vista en el informe como un paliativo y no un sustituto de los programas presenciales. Gracias, Jonan. La temporada ciclónica inició este martes, con pronóstico de 17 ciclones tropicales, de los cuales 8 podrían convertirse en huracanes. Nuestra compañera Jennifer Peña tiene esta información. La temporada de huracanes en el Atlántico del 2021 es un evento en el ciclo anual de formación de ciclones tropicales. La temporada inicia oficialmente el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre del 2021. Estas fechas describen históricamente el periodo de cada año en el que la mayoría de los ciclones tropicales se forman en la cuenca del Atlántico y son adoptados por convección. Sin embargo, la formación de ciclones tropicales es posible en cualquier época del año, como lo demuestra la tormenta tropical Ana el 22 de mayo, que marcó el 7º año consecutivo récord con actividad de pretemporada. A partir de esta temporada de huracanes, en el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos comenzó a emitir perspectivas del clima tropical regular el 15 de mayo, con 2 semanas antes de lo que solían hacerlo en el pasado. Esta decisión es debido a que 6 temporadas consecutivas, 2015-2020, han habido actividades antes del inicio
inicio de la temporada. La temporada ciclónica de este 2021 se proyecta con al menos 17 tormentas tropicales. Los fenómenos atmosféricos más recientes que los dominicanos recuerdan son el ciclón George en el 1998, que dejó cientos de víctimas, las tormentas tropicales Noel y Olga, ambos en el 2007, y las tormentas María e Irma en el 2017. Gracias, Jennifer. Y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, respaldó el hecho de que los colegios privados operen de manera presencial, pese a que las escuelas públicas volverán a la virtualidad. Según el decreto 341-21, a decir del funcionario, los colegios cuentan con las condiciones para impartir docencia sin propagar el virus. Esta historia nos las cuenta Jonan González. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, se muestra de acuerdo con el decreto 341-21 que permite que los colegios privados operen de manera presencial pese a los altos índices de contagio de COVID-19 que se registran en algunas provincias del país. El funcionario aseguró que, contrario a las escuelas públicas, las instituciones privadas tienen una mínima parte de la población estudiantil y cuentan con infraestructura para mantener los protocolos sanitarios. Los que cumplan con las condiciones permanecen abiertos. ¿Por qué? Porque la cantidad de estudiantes que representa ese sector no impacta significativamente en la movilización social, que es a lo que estamos prestando atención con el tema de la decisión del presidente. Porque cuando se abre la escuela en sentido general, directa o indirectamente se movilizan alrededor de la escuela alrededor de 4,5 millones de personas. Fulcar sostuvo que la disposición presidencial que endurece las medidas para evitar la propagación del COVID-19 no afecta al sector público porque las clases a distancia no se han detenido. Cuando las circunstancias han mandado a tener educación a distancia, hemos estado a distancia. Cuando la curva de la pandemia ha dicho que podíamos comenzar un retorno gradual, hemos llevado ese retorno gradual. Ahora, ante el decreto del señor presidente, que nos parece oportuno, ese decreto simplemente vamos a aplicarlo. El ministro destacó que el Ministerio de Educación debe ser flexible en sus planificaciones, las cuales deben cambiar en la medida en que cambie el comportamiento de la pandemia. En ese orden, el funcionario no aseguró que el presente año escolar, previsto para concluir en julio, termine de manera virtual. Cuando regresemos, nuestro invitado Ricardo Rosario.